Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y que seguramente les interesa a muchos de ustedes que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y en particular, la vida de nuestras estrellas favoritas. Vamos a adentrarnos en las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, un actor que goza de una popularidad inmensa, y que ha abierto su corazón para confesar una preocupación que tiene hacia Hande Erçel. Si han escuchado bien, vamos a desglosar qué ha sucedido y qué significa esto para la relación, o al menos, para la percepción pública de su vínculo. Sé que muchos de ustedes están expectantes por saber más detalles, así que quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Bueno, ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los portales de noticias del corazón turcos gira en torno a Kerem Bürsin y sus recientes palabras sobre Hande Erçel. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem y Hande son dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Saltaron a la fama mundial gracias a su exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a una pareja icónica que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era tan palpable que rápidamente surgieron rumores de una relación en la vida real, rumores que con el tiempo, y a pesar de ser muy reservados al respecto, parecían confirmarse. La pareja se convirtió en una de las favoritas del público, y cada paso que daban juntos o por separado era seguido de cerca. Sin embargo, la vida de las celebridades, como bien sabemos, no siempre es un camino de rosas, y las relaciones en el ojo público a menudo enfrentan sus propios desafíos. Recientemente, durante una entrevista, Kerem Bürsin fue cuestionado sobre Hande Erçel y, para sorpresa de muchos, no dudó en expresar una profunda preocupación por ella. Lo que dijo fue bastante revelador y nos da una idea de la complejidad de sus sentimientos y de la situación actual entre ellos. Kerem habló con una sinceridad que muchos agradecieron, admitiendo que le preocupa el nivel de exposición mediática al que Hande está sometida, y cómo esta atención constante puede afectar su bienestar. Señaló que si bien él también está acostumbrado a la vida pública, percibe que Hande a veces lidia con una presión mayor. Expresó su deseo de que ella pudiera tener momentos de tranquilidad y espacio personal, lejos de los flashes y las cámaras que parecen seguirla a todas partes. No es la primera vez que un famoso habla de las dificultades de vivir bajo el escrutinio público, pero viniendo de Kerem, y en referencia directa a Hande, la noticia adquirió un peso especial. Lo interesante de sus declaraciones es el matiz. No se trata de una crítica hacia Hande ni de una queja sobre su relación pasada o presente, sino más bien de una observación empática y protectora. Kerem transmitió la sensación de que a pesar de que sus caminos hayan podido tomar direcciones diferentes en el ámbito personal, el respeto y el cariño que siente por Hande permanecen intactos. De hecho, sus palabras sugieren que incluso si ya no están juntos en una relación romántica, él sigue viéndola como una persona a la que le gustaría proteger y asegurar su felicidad. Esta confesión ha sido interpretada por muchos como un gesto de madurez y de un vínculo que trasciende las etiquetas convencionales. Analizando un poco más a fondo, podemos inferir varias cosas. Primero, Kerem parece ser una persona muy observadora y sensible a las emociones de quienes lo rodean, especialmente si alguna vez fueron importantes para él. Su preocupación por Hande no es superficial, parece haber reflexionado sobre el impacto que la fama puede tener en la salud mental y emocional de una persona. Segundo, sus declaraciones sugieren que aunque hayan terminado su relación sentimental, no hay resentimiento ni malos términos entre ellos. Al contrario, hay una genuina inquietud por su bienestar. Esto es refrescante en un mundo donde las rupturas a menudo se asocian con dramas y acusaciones. Por otro lado, es importante recordar que la vida de los famosos es a menudo una caja de cristal, y lo que se dice en una entrevista puede ser interpretado de muchas maneras. Algunos seguidores de la pareja, Kerem y Hande, anhelan su reconciliación, y estas palabras podrían darles esperanzas. Otros, sin embargo, ven esto como una señal de que Kerem valora a Hande como amiga y colega, manteniendo una conexión especial pero no necesariamente romántica. La verdad, como siempre, probablemente reside en algún punto intermedio, y solo ellos dos conocen la verdadera naturaleza de su relación actual. Lo que sí es innegable es el impacto de estas declaraciones en la opinión pública.
En plataformas como Twitter, Instagram y YouTube, los fanáticos han estado discutiendo activamente las palabras de Kerem. Muchos lo han elogiado por su honestidad y su deseo de proteger a Hande. Otros han compartido sus propias experiencias sobre la presión de la vida moderna y la importancia de cuidar la salud mental. Ha generado un diálogo interesante sobre la vida privada de los famosos y los límites que deberíamos respetar. La forma en que Kerem expresó su preocupación también es digna de mención. Lo hizo de manera respetuosa, sin entrar en detalles íntimos ni exponer a Hande de ninguna manera negativa. Enfatizó su deseo de que ella tuviera paz y espacio, algo que cualquier persona en una posición similar apreciaría. Esto demuestra que, más allá de la relación sentimental, existe un respeto mutuo y una comprensión de los desafíos que conlleva ser una figura pública de su calibre. Y hablando de Hande Erçel, cabe mencionar que hasta el momento de este vídeo, ella no ha comentado directamente las declaraciones de Kerem. Sin embargo, es probable que esté al tanto de ellas. Su propia carrera sigue floreciendo, y ella también maneja un alto nivel de exposición. Veremos si en algún momento decide responder o si prefiere mantener su propia privacidad. Lo que sí es cierto es que para muchos el vínculo que se creó entre Kerem y Hande durante Senkalkapm y en la vida real dejó una huella imborrable en sus seguidores. Estas declaraciones de Kerem Bürsin nos invitan a reflexionar sobre varios aspectos. Nos recuerdan que detrás de las pantallas de televisión y las redes sociales hay personas con sentimientos, vulnerabilidades y preocupaciones legítimas. La fama, aunque glamurosa, conlleva un precio, y es importante que como audiencia también mostremos empatía y respeto por la privacidad de los artistas. La preocupación de Kerem por Hande es un testimonio de que, a pesar de las idas y venidas de la vida, los lazos humanos y el afecto genuino pueden perdurar. En resumen, los puntos clave que hemos abordado hoy son: la confesión de Kerem Bürsin sobre su preocupación por Hande Erçel, la naturaleza de esta preocupación centrada en la presión mediática y el bienestar de Hande, y el impacto que estas declaraciones han tenido en sus seguidores y en el debate público sobre la vida de las celebridades. Hemos explorado cómo estas palabras sugieren un respeto y un cariño duradero entre Kerem y Hande, incluso si su relación sentimental ha terminado. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y el respeto a la privacidad en el mundo del espectáculo. Así que ahí lo tienen. La noticia que ha dado mucho de qué hablar en el universo del entretenimiento turco y más allá. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y esclarecedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem Bürsin? ¿Creen que la presión mediática es un factor importante en la vida de los famosos? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem y Hande o simplemente les interese este tipo de noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.